Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video de hoy vamos a revisar el setup open close o n barras, donde n es mayor a 1, o sea que estamos viendo en este chart. En la izquierda vemos NinjaTrader 8, a la derecha NinjaTrader 7, y estamos viendo en este caso estamos viendo en la primer vela de distinto color tenemos una señal. Hay un video de cómo obtener estas señales, sería el NBARS o Open Close para n igual a 1. Pero cuando cambiamos a otro tipo de marco de tiempo, por ejemplo en minutos, tenemos señales demasiado ruidosas, y la mejor forma o la única forma de suavizar o aminorar la cantidad de señales es mirar a la segunda o tercera vela del mismo color. Por ejemplo, acá no tendríamos una señal porque esperaríamos tener una, dos, tres, n velas del mismo color. Si tenemos este indicador, el NBARS, lo único que tenemos que hacer es cambiar la cantidad de velas que buscamos, por ejemplo 3, y vemos que obtenemos la señal. A la tercera vela del mismo color tenemos una señal. Y con indicadores comunes, los que incluye Ninja, podríamos, por ejemplo, usar este indicador, el NBARS Up y NBARS Down, que viene incluido en NinjaTrader 7 y en 8. Aquí podemos configurar cuántas velas queremos esperar, por ejemplo 3, y en el filtro pondríamos solamente que queremos buscar una vela alcista. Y lo que nos da es en el panel inferior una señal cada vez que encontramos una vela en la que las tres, que sea la tercera vela de igual color. Ahí también. En este caso el indicador está repitiendo señales en el mismo sentido. Por eso vemos dos compras seguidas sin importar si hubo o no hubo ventas en el medio. Con la nueva versión del NBARS, el NHA-BARS, podemos también hacer esto. Ahora, si queremos tener una señal a la tercera vela, lo único que precisamos hacer es agregar el NBARS Up y también el NBARS Down. Solo precisamos el primer filtro y ahí tenemos una señal de venta, una de compra, otra de compra, una de venta, otras dos más de venta que el indicador antiguo NBARS no pinta porque no repite. Y lo mismo en NinjaTrader 8. Aquí también está el indicador de Ninja NBARS Up y Down. Aquí sí cambiamos la cantidad de velas que buscamos, ahí obtenemos la señal a la tercera vela. Pero si no tenemos ese indicador, vamos a copiar el mismo marco de tiempo, minutos. Y buscamos el indicador NBARS, NBARS Down y NBARS Up. Agregamos los dos, solamente con el filtro de que la vela sea alcista o bajista. Y obtenemos las mismas señales que obtenemos en Ninja 7. Ahí vemos que tenemos dos señales continuas. Ahora, si lo que queremos es automatizar estas señales sin tener el indicador NBARS, es muy sencillo. Solamente necesitamos copiar estas señales. Lo mismo en NinjaTrader 7 que en NinjaTrader 8. Hay que copiar las señales del NBARS Up y NBARS Down. Usamos el copy, le asignamos un nombre, por ejemplo NUP. En Input Series copiaríamos el indicador NBARS Up.
Le ponemos los parámetros, por ejemplo que buscamos 3 velas, que la vela sea alcista y todo lo demás lo deshabilitamos. Si le damos a aplicar, vemos que en el panel de abajo de todo nos está copiando estas señales, las del Envars App. Como no quiero ver ese panel inferior, podemos deshabilitar aquí que no muestre la línea copiada y que tampoco agregue un panel adicional. Entonces ahora lo único que tenemos es copiado el indicador NVARS en la variable NUP. Y hacemos lo mismo con el NVARS Down. Volvemos a copiar, le asignamos un nombre, NDown. No quiero mostrar la línea copiada, tampoco quiero agregar un panel. Y en Input Series buscamos el indicador. En Bars Down. Con 3 velas, que la vela sea bajista y todo lo demás deshabilitado. Otra vez no obtenemos nada en pantalla porque no estamos mostrando nada. Solamente estamos copiando estos dos indicadores en variables. Y ahora lo que necesitamos es pintar una señal cada vez que alguno de estos sea 1. Estos indicadores, el indicador NVARS Down y NVARS Up, valen 1 cuando hay señal, valen 0 cuando no la hay. Entonces usamos el indicador AND y el nombre de la variable es NUP y que tenga un mínimo de 1, que es cuando hay señal. Le asignamos un nombre, por ejemplo compra, y que pinte la primera vez que esto sea cierto con una flecha para arriba debajo del mercado. Para que no se superponga con esta flecha, vamos a ponerle una línea vertical, nada más que para comparar si nos da las mismas señales. Y aquí vemos que nos da una señal. Vamos a hacer lo mismo con el otro AND para la señal bajista. Le asignamos un nombre diferente, venta, y que en vez de pintar flechas hacia arriba, vamos a ponerle líneas verticales de color rojo. Y ahí vemos que nos pinta líneas verticales azules, donde hay un NVARS Up, y líneas verticales rojas. Aquí tenemos 3 velas consecutivas alcistas y aquí 3 velas consecutivas bajistas. Por eso tenemos una señal. Aclaremos un poco la situación. Borremos todo lo que no hace falta. Por ejemplo, no precisamos el NVARS Down ni el NVARS Down. Tampoco precisamos el indicador NVARS. Solamente precisamos copiar el indicador de Ninja NVARS Up, el NVARS Down, y después usamos un AND para las compras y otro para las ventas. Y ahora puedo usar flechas que quedan mucho mejor. Para las compras ponemos un arrow up por debajo de la vela y para las ventas un arrow down, flecha hacia abajo, pero encima del mercado. Y ahí vemos que nos pone las señales. Estas serían las señales en la tercera vela del mismo color, el NVARS para n igual a 3. Si lo vemos en Unirenco, es más fácil de ver el efecto. Ahí vemos que recién en la tercera vela verde nos pinta una flecha, recién en la tercera vela roja nos pinta una flecha. Para el caso de NinjaTrader 8 es exactamente lo mismo. Vamos a borrar todo. Así empezamos desde un gráfico vacío. Y como dije, copiamos. Usamos markers copy. Asignamos un nombre, por ejemplo, NBUP.
tenemos que buscar el indicador nBars up. Aquí le ponemos cuántas velas queremos contar, por ejemplo 3, con solamente el bars up, salvo que queramos más filtros. Hacemos clic en apply, vemos que nos superpone, queda fuera de escala porque el precio, y aquí lo ponemos que use un nuevo panel. Así vemos que este indicador pinta unos o ceros, pero como no lo quiero ver, vamos a ponerle que no muestre la línea copiada y que no use un nuevo panel. Pero ya sabemos que esta variable nbup va a tener valores 0 o 1. Hacemos lo mismo para el bajista, nBars down. Copiamos el indicador en bars down con 3 velas solo bajistas. Le ponemos las mismas, que no use panel auxiliar, que no pinte la línea. Entonces no obtenemos nada en el gráfico porque lo único que estamos haciendo es copiando los valores de los indicadores nBars up y nBars down. Y ahora lo que precisamos es usar un AND. Uno para las compras, donde lo que queremos es que tenga un mínimo de 1. Recordemos que vale 1 el nBars up cuando hay señal. Entonces, cuando vale 1, o sea, cuando hay señal, la primera vez que esto ocurre, no siempre, la primera vez pintamos una flecha hacia arriba debajo del precio. Se ve que está usando una variable que ya estaba en uso. Aquí en vez de longs vamos a usar GoLongs. Este es el histograma que pinta debajo, que tiene valores posibles, 1 cuando es cierto y -1 cuando es falso. Y aquí nos pinta esta flecha, es la tercera vela alcista. Aquí tenemos 2 velas en las que hay 3 velas alcistas consecutivas, pero solo pinta señal en la primera. Ahí tenemos las 3 señales. Hacemos lo mismo para la señal bajista. Otro indicador AND. Ponemos el nombre del indicador copiado. En este caso queremos pintar flechas hacia abajo de color rojo, pero encima de la vela. Vamos a ponerle como nombre Go Short al histograma que nos pinta este histograma. Y aquí tenemos una señal, la primera vez que hay 3 velas rojas consecutivas. Acá podemos ver más. Entonces ahora lo que tenemos son las señales del indicador del último que hemos lanzado, el NHA-Bars, en el que puede pintar señales repetidas. Espero que este video les haya resultado útil. Cualquier duda o comentario publiquen debajo del mismo. Muchas gracias, hasta luego.